El niño Gabriel. La primera vez que lo vieron, fue una madrugada húmeda de octubre. Tenía 11 años, iba descalzo, con la ropa hecha jirones, la piel cubierta de mugre, y la mirada perdida. Caminaba por el arcén de la carretera secundaria que une los pueblos de Piedra Vieja y San Galo, con la expresión de quien no ha dormido en años. Lo encontró un camionero, que detuvo su vehículo al verlo tambalearse al borde de la vía. ¿Estás bien, chico?, preguntó bajando del camión. El niño no respondió. Solo alzó la vista lentamente, como si cada movimiento le costara. Luego murmuró algo apenas audible. ¿Ya terminó? La noticia corrió rápido. El niño era Gabriel Ortega, secuestrado 4 meses atrás cuando regresaba a casa después de la escuela. Su desaparición había movilizado a todo el condado. Nadie había vuelto a verlo, y los pocos rastros que se hallaron se desvanecieron en callejones sin salida. La policía lo llevó al hospital. Gabriel estaba desnutrido, con moretones y cicatrices recientes. Pero lo más inquietante no eran sus heridas físicas, sino su silencio. Durante días no dijo una palabra. Luego, lentamente, empezó a hablar. Contó que un hombre lo había tomado por la fuerza, que lo había encerrado en un sótano sin ventanas, encadenado al suelo de cemento. Describió una rutina de gritos, golpes, y largos silencios. Comía una vez al día, apenas pan duro y agua. A veces lo dejaban solo por días, otras veces lo despertaban con un balde de agua fría. Y luego, una noche, todo se detuvo. El hombre que lo secuestró no regresó. Gabriel esperó. Lloró. Gritó. Al tercer día, logró zafarse de una de las esposas oxidadas y trepó por una pequeña rejilla de ventilación, hasta que emergió al mundo. ¿Puedes describir al hombre?, preguntó un detective. No recuerdo su cara, dijo Gabriel, con una voz sin emoción. Siempre usaba una máscara de cerdo. La policía buscó el lugar, y tras semanas de investigación, encontraron el sótano. Estaba debajo de una cabaña abandonada en el bosque, a unos 30 kilómetros de donde apareció el niño. Todo coincidía. Las cadenas, el colchón sucio, los restos de comida, incluso la máscara de látex con forma de cerdo. Sin embargo, no había señales del secuestrador. Los medios lo llamaron el milagro de Gabriel. Psicólogos, reporteros y autoridades lo rodearon durante meses. Recibió tratamiento, entrevistas y homenajes. Pero Gabriel no se adaptaba. No hablaba con otros niños, no jugaba, no sonreía. Lo adoptó una familia de acogida, los Mendieta, un matrimonio sin hijos que vivía en un pueblo tranquilo. Al principio, parecía mejorar. Pero con el tiempo, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Todo empezó con el gato. Una mañana, la señora Mendieta lo encontró muerto en el jardín. Le faltaban los ojos. El veterinario dijo que pudo haber sido un animal salvaje. Luego fueron los cuadros de la casa, todos con los ojos tachados con lápiz. Después, empezaron a desaparecer los cuchillos de la cocina. Gabriel decía que no sabía nada. Que él no tocaba esas cosas. Pero una noche, el señor Mendieta lo encontró de pie frente a su cama, mirándolo en silencio, con una de las máscaras del Halloween del año anterior en las manos. ¿Qué haces aquí, Gabriel?, le preguntó, con la voz entre el miedo y la ira. El niño giró ligeramente su cabeza hacia arriba, y con un tono bajo, dijo: estoy recordando. La pareja lo devolvió a los servicios sociales poco después, alegando que no podían manejar su comportamiento. Un nuevo hogar. Nuevos incidentes. Otro gato muerto. Otro niño del vecindario que desapareció por 2 días y luego fue encontrado en un barril abandonado, deshidratado y traumatizado, pero vivo. El patrón se repetía. Gabriel entraba a un hogar. Sucedían cosas inquietantes. El niño se iba. Y las pistas eran siempre borrosas, fragmentadas, sin suficientes pruebas para acusarlo. Hasta que el detective que llevó su caso original, Álvaro Requena, decidió investigar por su cuenta. Algo no cuadraba. Había detalles que nunca cerraban, como el hecho de que Gabriel conocía rutas y atajos en el bosque que ningún niño debía conocer. O que sus descripciones del secuestro cambiaban sutilmente con el tiempo. Un día, Requena visitó el sótano de la cabaña abandonada. Había algo que lo inquietaba. Observó con más atención los símbolos grabados en las paredes. No eran garabatos de un loco, como habían dicho antes. Eran dibujos. Planos. Esa noche, Requena no durmió. Hurgó en archivos policiales.
y encontró un caso viejo, de 15 años atrás. Un hombre llamado Julián Ortega, el padre biológico de Gabriel, había sido arrestado por secuestrar y torturar a una adolescente. La encerró durante semanas en un sótano. El mismo sótano. Pero el caso nunca fue a juicio. Ortega murió en prisión antes de declarar. Su hijo, Gabriel, tenía entonces apenas 2 años. Y entonces, todo encajó. Gabriel no había sido víctima de un secuestro. Él había regresado al lugar donde su padre cometió atrocidades. Y siguió los pasos. El secuestro fue un montaje. Gabriel desapareció por voluntad propia. Recreó todo, detalle por detalle, incluyendo las marcas en las paredes, las esposas oxidadas, la máscara del cerdo. Tal vez no recordaba a su padre con claridad, pero algo oscuro había germinado en él desde entonces. Imitación, trauma, o algo peor. La víctima no fue él. La víctima fue otro niño. Nunca identificado. Nunca encontrado. Gabriel lo dejó morir allí abajo. Y luego, cuando tuvo hambre o culpa o miedo, salió. Se convirtió en el sobreviviente. El héroe. Un rol más cómodo. Pero no era más que un disfraz. El verdadero rostro de Gabriel aún estaba en ese sótano. El aula 5B. Noche tras noche, el eco de los pasillos vacíos era lo único que acompañaba a Esteban en su rutina. Era el intendente de la escuela primaria número 47, una institución antigua, con techos altos y un eco particular que se colaba entre los muros cada vez que el viento rozaba sus ventanas. Esteban llevaba 12 años trabajando allí, y sabía de memoria cada rincón, cada enchufe defectuoso, cada baldosón flojo del patio. Eran casi las 9, y Esteban acababa de terminar de limpiar los baños del sector B al salir, cruzó el patio rumbo al galpón de mantenimiento, pero se detuvo en seco al notar una figura pequeña en la penumbra, cerca del aula 5B. La silueta saltaba y giraba, con movimientos juguetones. Parecía una niña. Acercándose con cautela. Sumamente confundido y asustado. Cuando estuvo a un par de pasos de la niña, ésta se detuvo, lo miró y sonrió. Tenía un vestido azul, gastado, con bordes de encaje blanco. Su cabello oscuro caía en ondas desordenadas por su espalda. No parecía asustada. Parecía estar jugando, por más que le hablara, la niña no respondía. Creyó que tal vez la pequeña era muda. Ella continuó jugando. Como si nada pasara. Esteban frunció el ceño. Miró hacia la calle, la reja estaba cerrada. No podía entender cómo había entrado. Esteban la acompañó a la salida, ya era muy tarde. Sin mediar palabra, la pequeña caminó a su lado, en silencio, mirando hacia abajo. Era como si no le importara nada. Cuando llegaron al portón, él lo abrió y ella salió sin mirar atrás. Caminó por la vereda y se perdió en la oscuridad. No había adultos esperándola. Solo la noche. Los días siguientes fueron normales. Nadie en la escuela mencionó una niña perdida o fuera de horario. Esteban, intrigado, preguntó en secretaría si alguien conocía a una alumna con esa descripción. La respuesta fue negativa. Revisaron el listado, ninguna persona con esas ropas estaba en el registro. Además, todos los días, los alumnos tienen la obligación de vestir el uniforme escolar, el cual era totalmente distinto a la vestimenta de la niña. Y entonces, la volvió a ver. Una semana después, a la misma hora, la figura danzaba otra vez frente al aula 5B. Esteban se acercó. Ella jugaba con una piedra, lanzándola contra el suelo y siguiéndola como si fuera una pelota. ¿Otra vez aquí?, se preguntó a sí mismo. La niña lo miró, sonrió, sin detener su juego. No respondió. Esteban se preocupó. Consultó a docentes, a la directora, incluso habló con el portero de la mañana. Nadie había visto a esa niña. Nadie sabía nada. Pero ella seguía apareciendo. Siempre cerca del 5B. Siempre de noche. Siempre sola. La situación empezó a hacerle ruido en la cabeza. Era como si todos los días terminara con una escena fuera del tiempo, irreal, como un sueño. Una noche, Esteban intentó seguirla al salir. Caminó a unos metros detrás suyo, cruzó la reja en silencio, pero cuando dobló la esquina, ya no estaba. No había rastro. Nada. Pasaron 3 semanas. A Esteban ya no le sorprendía encontrarla. Se había acostumbrado. A veces Esteban le hablaba de juegos, de cuentos.
La niña solo coexistía con Esteban. Sin prestarle atención, solo continuaba con lo que quiera que hacía en el momento. Parecía vivir en un mundo aparte. Una tarde de sábado, Esteban fue a cortar el césped del fondo. Era un terreno amplio, con árboles dispersos y sectores apenas cuidados. Llevaba media hora con la cortadora cuando notó algo extraño. Una roca gris, de forma ovalada, parcialmente cubierta por la tierra. Sobresalía como un hongo anómalo entre el pasto. Le pareció extraño. Apagó la máquina y se acercó. La tocó. Era blanda. Más que blanda. Se hundía con facilidad. La presionó. Espuma. La retiró con esfuerzo. Estaba encajada como si alguien la hubiera puesto a propósito. Al moverla, notó un leve olor. A tierra húmeda, mezclado con algo más metálico. Curioso, usó una pala para remover un poco el suelo. Y entonces lo vio. Primero, fue un pequeño zapato blanco, mugriento, rasgado. Luego, el resto. Un cuerpo diminuto, cubierto apenas por una manta descompuesta. Un rostro infantil, aún reconocible pese al tiempo, con el cabello largo, en ondas desordenadas. Se alejó de un salto, cayó de espaldas, y vomitó sobre el césped recién cortado. La policía llegó al atardecer. La zona fue acordonada, el cuerpo extraído con sumo cuidado. El informe forense confirmó lo peor. Una niña de aproximadamente 7 años. Había muerto hacía más de un año. No había denuncias vigentes que coincidieran con su descripción, pero gracias a un trabajo minucioso, lograron dar con una pista. En los registros antiguos de la escuela, había un registro de una alumna llamada Alicia, que había desaparecido en 1983. El caso había sido archivado, pero jamás se concretó. Su aula. 5B. Sus restos ahora estaban enterrados a menos de 20 metros del aula, en el patio trasero. Esteban no pudo dormir por semanas. Repasaba cada interacción con ella, cada momento. No podía dejar de ver ese rostro, tan familiar, tan igual al que había emergido bajo la tierra. Había estado con ella. Había hablado con ella. La había acompañado. Y ella nunca habló. Solo jugaba. Como si nada. Esteban pidió su traslado. Nunca volvió a esa escuela. Pero a veces, cerca de la medianoche, cuando intentaba cerrar los ojos, escuchaba el leve eco de una voz suave, como un susurro. Estoy jugando. Y luego, la risa leve de una niña que nunca debió estar ahí. Antes de terminar, me gustaría enviar un enorme saludo para @CarlaAlvarado5 y muchas gracias por apoyar al canal. Nos veremos pronto, por mi parte es todo, se cuidan, hasta luego.